Quiero hablarles esta mañana sobre el tema nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde. Dios nunca cambia nuestro pasado, ni lo haría. Pero Él puede cambiar nuestro futuro. Y esa sola verdad, tan solo saber que Dios puede cambiar nuestro futuro, debería de llenarnos de esperanza. Siempre hay esperanza cuando tenemos a Dios a nuestro lado. Nunca es demasiado tarde con Dios a nuestro lado. No fue demasiado tarde para Jonás, que ignoró el mandato de Dios de predicar un llamado al arrepentimiento al pueblo de Nínive. Nunca fue tarde para él. Terminó en el vientre de un pez grande. Y uno quizás podría concluir, ya terminó todo para Jonás, ya la regó, ya no hay esperanza, está en el estómago de un pez. Pero Dios lo rescató y se arrepiente Jonás y llegó a encabezar uno de los mayores avivamientos de los tiempos, hermanos, de la humanidad. Un hombre que pudiéramos haber dicho que fue tirado al mar, abandonado. Dios todavía no había terminado con la vida de Jonás. No fue demasiado tarde para Sansón, que dio la espalda a los votos que hizo a Dios y se fue de fiesta con las mujeres filisteas. Ignoró el pacto que hizo con Dios, ignoró sus promesas, y aunque perdió su fuerza sobrenatural a causa de su pecado, en su quebrantamiento clamó por última vez a Dios y Dios lo usó para derrotar a sus enemigos. No era muy tarde para Jonás. No fue demasiado tarde para Sara, que dudó de la promesa de Dios de que daría a luz un hijo. Al reírse de la noticia a causa de su edad avanzada, dudó de Dios. Aunque ella preparó e hizo una solución humana en su intento, ¿verdad? De ejecutar una promesa sobrenatural, Dios en su misericordia cumplió la promesa en los últimos años de su vida. No fue muy tarde para Sara, a pesar de su falta de duda. No fue demasiado tarde para Pedro, el apóstol Pedro, que a pesar de haber hecho la osa de declaración de que nunca dejaría a Jesús, lo negó 3 veces. Pero la vida de Pedro fue restaurada espiritualmente y pasó a realizar cosas que él jamás se pudo haber imaginado. Tampoco fue demasiado tarde para Rahab, Jacob, Esther. Y definitivamente tampoco es demasiado tarde para usted y para mí. Dios tiene un propósito, un destino y una meta para nuestras vidas. No tarda sus promesas. Dios tiene todo calculado. Él sabe lo que está haciendo, querido hermano y querido amigo que está aquí con nosotros. No retrocede, no regrese para atrás. Todavía Dios quiere hacer algo con su vida. Ya ha llegado demasiado lejos usted en los caminos del Señor. Ha hecho cambios, se ha acercado, ha hecho el intento de buscar a Dios, de arreglar su vida, de agarrar el buen camino. No se eche para atrás. Dios todavía quiere hacer algo con su vida. No es demasiado tarde para con Él. Él quiere cambiar su destino. A pesar de lo que usted y yo hemos hecho, a pesar de lo que otros hayan hecho y a pesar de lo profundo que sea el pozo en que se encuentra hoy en día, en esa tumba fría de su desesperación, de su frialdad, de su sequedad espiritual, de sus frustraciones espirituales, que ha caído y no se ha podido levantar, a pesar de esa tumba, aquel pozo que lo tiene detenido, nunca es demasiado tarde para Dios hacer algo con usted. Todavía Dios puede restaurar y usar su vida. Moisés era un asesino y Dios lo usó. Rahab era una prostituta. No le importó a Dios. Dios usó a Rahab. No hay nada imposible para Dios.
Todo el mundo pensaba que ya era muy tarde para Lázaro en nuestra historia de esta mañana. Es más, hicieron la declaración que Lázaro ya estaba muerto 4 días. Y alguien dijo que su cuerpo hiede ya, Señor, apesta. Ok, una cosa es que alguien sobrevive un día o alguien quiera ir a examinar el cuerpo después de 2 días, pero ya 4 días, Señor, su cuerpo hiede, apesta, está echado a perder, no hay solución, no hay remedio. Aunque lo resucitaras, su cuerpo exterior está descompuesto, no hay solución. Pero nunca era muy tarde para el Señor. Ambas, Marta y María, le dijeron al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María le dijo lo mismo. Le dijo: Señor, si hubieras llegado a tiempo, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Había una agonía, una tristeza profunda, tanto que miró el Señor una tristeza que todos estaban llorando por el gran dolor que sentían por Lázaro. Quizás dicen algunos comentaristas que era por el saber que conocían al Señor, saber que estaba la solución a unos cuantos estadios. Y no llegó a tiempo, hizo más grave el dolor. Cada momento, cada minuto después de su muerte era una agonía, esperando cuándo va a llegar el Señor. Quizás acaba de morir, todavía lo puede resucitar. Después de 1 hora, después de 2 horas, después de 5, 6, 8, el primer día, la primera noche, los 2 días, 3, ya están angustiados, llorando aún con más agonía, sabiendo que Dios, Jesucristo, estaba a su alcance, pero no llegó. Y frustradas ambas y quizás con confusión dijeron: Señor, ¿por qué llegaste tarde? En muchos de nuestros casos nosotros experimentamos lo mismo. Pensamos que ya es muy tarde. Pensamos que si Dios iba a hacer algo con nosotros, ya pasó ese momento. Ya nuestra vida es como es. Ya nuestro matrimonio es lo que es. Ya mis hijos han crecido y cada uno ha agarrado su camino y pues por más yo quisiera regresar el tiempo, no podemos cambiar el pasado y es muy tarde para nosotros. Es mejor acomodarnos y acostumbrarnos a las consecuencias y lo que es nuestra vida, porque es muy tarde, Dios. Pero le estoy aquí para decirle que nunca es demasiado tarde para el Señor. Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Nunca es muy tarde, querido amigo. Oh, pero usted no entiende. Bueno hubiera sido llegar a la iglesia desde temprana edad. Hubiera sido bueno llegar de jovencito. ¿Cuántos llegamos al Señor ya de adultos y grandes? Y hubiéramos querido poder pasar a la iglesia y venir a la iglesia desde niños y no haber experimentado aquellas cosas que vimos con nuestros ojos y sentimos en nuestros corazones y los golpes del pecado y las dificultades. Hubiera sido mejor, pero nadie puede regresar a cambiar su pasado. Pero el futuro, el día de mañana, uno de los nombres de Dios es Jehová Sama, que quiere decir Jehová está allí. Dios está allí. No hay por qué temer el día de mañana. Dios está en control del día de mañana. Dios tiene el día de mañana en sus manos. Él conoce el destino. Él sabe la vida que se va a desarrollar, las dificultades que vendrán, las cosas que tienen que suceder. Él lo va a permitir porque Él es el alfarero, nosotros el barro. Él es el arquitecto de esta vida. Él es el pintor, nosotros la manta. Dios está en control y Él no está preocupado por el día de mañana. Él está preocupado por el día de hoy, que hemos perdido la esperanza de que Dios está en control. Hay muchos cristianos que, aunque presentes esta mañana, están fracasados porque simple y sencillamente no creen que Dios puede hacer lo imposible en su vida. Usted está aquí sentado escuchando la predicación de la palabra de Dios, pero en su mente y en su corazón usted ha despedido el mensaje de Dios para usted.
Está escuchando a este hombre gritar y proclamar versículos y está aquí quizás por primera vez conociendo esta iglesia y está tratando de captar el mensaje y poner atención a todo, pero quizás en lo más profundo de su corazón, atrás de aquella piedra grande, atrás de esos lazos que le han amarrado a usted en su soledad, en su tristeza, en su agonía, usted está diciendo: es muy tarde, llegue ya. No hay esperanza para mí, no ve mi matrimonio, no hay amor, no hay felicidad. Tratamos de cambiar, pero no hay posibilidades. Mis hijos están perdidos, está fracasada nuestro hogar, nuestra vida. Es muy tarde, dice Dios. Nunca es muy tarde para mí. No importa el pecado, no importa lo profundo de esa cueva, de ese hoyo. Dios puede hacer lo imposible para usted. Primero que veo aquí en este pasaje que me va a ayudar a mí y va a ayudar que Dios pueda hacer lo imposible para mí, va a ser que tenemos que creer. Versículo 40 ahí en nuestro pasaje de Juan 11, por favor, sígame con su Biblia, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 38: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, ya te dije a ti que el asunto es de creer y no crees. Y le dijo en el versículo 22, digo: mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y le dijo Marta: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Me estás diciendo algo que todos conocemos: un día vamos a fallecer, o un día vas a venir por nosotros y todos vamos a resucitar. Pero el Señor le dijo Marta: yo soy la resurrección de la vida. Yo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Yo sé que está muerto 4 días. Yo sabía que esto iba a pasar. Lo hice para traer gloria a mí, para que crean. Porque el problema no soy yo, el problema no es la piedra, el problema no son los días, el problema es usted, que usted no quiere creer que Dios es capaz. Marcos 9:23 Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Juan 14:1, vayan conmigo por ahí. Juan 14:1. Momentos antes de, ya se acercaba su día de ir a la cruz y morir por los pecados de la humanidad. Los discípulos sabían que este día se acercaba y estaban entristecidos, estaban tristes porque su maestro los iba a dejar. Y le dice en el versículo 1 del capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Y les dijo: creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dijo: no se turbe vuestro corazón. No se turbe, no se preocupen, no se entristezcan de esa manera. Yo soy la resurrección. Yo sé que les digo que me voy a un lugar, pero voy a regresar por ustedes. Creer en mí, creer en lo que les estoy diciendo, creer que para Dios no hay nada imposible. No hay familia perdida, no hay matrimonio perdido, no hay joven perdido, no hay nada perdido que Dios no pueda encontrar. No hay nada imposible para Dios. Juan capítulo 11 versículo 15. Juan capítulo 11 versículo 15 dice la palabra: y me alegro por vosotros, le dijo el Señor, de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a Él. En algo que era triste, hermano Valencia, en algo que era de dolor, Dios dijo: me alegro por ustedes.
Porque hermanos, es en nuestra debilidad que su poder es perfeccionado. Es cuando no tenemos solución, es cuando el cuerpo hiede, es cuando la piedra está muy pesada, es cuando estamos a punto de perder toda esperanza, que la gloria de Dios, la Shekinah gloria de Dios desciende de lo alto y se manifiesta en nuestra vida, y no hay duda de quién es la gloria, mi querido hermano. Tenemos que creer. Quizás el pecado más grande de nosotros hoy en día, el año 2017, es que hemos dejado de creer en un Dios todopoderoso. Nos acomodamos a las tragedias de esta vida, a lo que el mundo dicta, a los cambios de circunstancias, a la sociedad, a los placeres de este mundo, cuando hay un Dios en el cielo que está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hechos 16:31 dice la Biblia: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El problema no es qué tan perdido está su vida. El problema no es las drogas, no es el alcohol, no son ni siquiera las cosas que usted ha dicho en contra de Dios. No es nada. El problema es que no quiere creer usted. Creed en el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oh, el poder que viene y acompaña a un creyente, a una persona que cree en lo imposible. No hay nada imposible para aquel que cree. La Biblia habla de tener una fe como el tamaño de un grano de mostaza, que pudiéramos decirle a esta montaña: muévete de aquí y vete para allá, y lo va a hacer la montaña. Lo que Dios está diciendo es que si tan solo usted cree que Dios es capaz, que Dios puede, que Dios quiere, que Dios va a hacerlo, mi hermano, ya tenemos la victoria ganada. Ya ganamos la batalla, ya ganamos la guerra, mi hermano. El diablo le va a decir: no creas, no es cierto lo que él dice, no es cierto lo que Dios va a hacer. Dios ha muerto, ya no va a hacer nada. Pero querido hermano, Dios está tan vivo hoy como estaba antes. Tenemos que creer. Tenemos que creer en todas las áreas de nuestra vida. Creer en la economía, que Dios puede proveer todas nuestras necesidades. Dice Mateo 6: si Dios es capaz de alimentar a un pájaro, un pajarito nomás que está allí, y no le va a faltar ningún nada, a Él le va a proteger de la lluvia y le va a sostener, ¿qué no somos nosotros más que esto? Tenemos que creer. Tenemos que creer. Cuando creemos, vamos corriendo de rodillas a aquel que sabemos que puede contestar la oración. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos totalmente lo contrario? Y como Marta y María: Señor, si hubieras hecho esto, si hubieras contestado mi oración, si hubieras venido ayer, si hubieras hecho lo otro, Señor, no hubiera muerto. Y nos quejamos contra Dios, cuando Dios lo ha permitido en su vida para nuestro propio bien. Número 2, tenemos que ceder. Versículo 34, ahí regresamos a nuestro pasaje. Juan 11:34. Versículo 33, dijo Jesús entonces, al verla llorar. Me preocupa por algunos, no los veo con Biblias en las manos. Yo fui criado en un tiempo donde teníamos Biblia en la mano cuando estaba la predicación. Yo no entiendo esa nueva onda de venir a la iglesia sin Biblia. ¿Cómo está eso, hermanos? Pues ¿qué tal si yo digo algo erróneo? ¿Qué tal si yo digo algo que no está en la Biblia? Por eso están las iglesias que están como están, hermanos. Agarre su Biblia, siga la palabra de Dios. Esto es lo que cambia vidas. Esto es el poder de Dios. La palabra de Dios es el poder de Dios. Vea ella, búsquela. Se va a maravillar que a veces no va a ser lo que el predicador está diciendo en el momento, pero algo que está leyendo le va a saltar y Dios le va a afirmar algo que quizás ni siquiera el predicador está diciendo, pero porque usted tiene la Biblia abierta y leyéndola, Dios le habla a usted. Quizás por eso la apatía, por eso la muerte, espiritualidad de su vida, porque es indiferente a la palabra de Dios. Y le digo, número 2, tiene que ceder para que Dios haga lo imposible en su vida. Ceder el cuerpo muerto. Le dijo el Señor en el versículo
ahí en el versículo 34. Y dijo el Señor, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y aquí es donde registra la palabra de Dios que Jesús lloró. Estos hombres tuvieron que ceder aquel cuerpo. Tenían que ceder aquello que apestaba en sus vidas. Querido amigo, escuche bien. Yo no sé qué muerto tiene en su vida. ¿Qué es lo que hay en su vida que lo tiene bien atado atrás de una piedra? Y usted piensa que es imposible que Dios haga algo diferente. Que es imposible, que ya Dios es muy tarde para mí, así va a ser mi vida, y que miserable soy, y soy una víctima, y que miserable, y usted piensa que eso ya no hay nadie que pueda ayudarme con este caso. Yo no sé qué muerto tiene ahí oculto usted, y qué muerto tiene usted amarrado, pero es tiempo que usted ceda, entregue ese muerto al Señor. Y el Señor, aquí está lo que lleva en mi vida. Aquí está lo que apesta en mi vida. Quizás es la botella, quizás es un cigarro, quizás son las malas palabras, quizás es su rebeldía, querida hermana, que no se sujeta y somete a su esposo. Quizás es usted hijo rebelde, que es grosero con sus padres, es sangrón con sus padres, no teme a Dios, y en esta mañana usted está aquí de malas ganas y vino peleando. Es tiempo que usted ceda ese cuerpo muerto al Señor. Ceder a la voluntad de Dios. Dijo el versículo 39, dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana, la que había muerto, también la que estaba bien ocupada, afanada, trabajando, que no tuvo tiempo para sentarse a los pies del Señor Jesús. Dijo Marta, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. ¿Usted no cree que Dios sabía que habían pasado 4 días? Sígame. ¿No cree usted que Dios sabía que habían pasado 4 días? Le avisaron con tiempo. Noten el versículo 3 y 4 del mismo capítulo. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús 4 días antes, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y dice la Biblia allí, sin ningún error, oyendo Jesús, ya Dios sabía, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Hermano, Dios sabe. Dios sabe lo que está pasando. Dios conoce sus dificultades. Dios sabe aquel dolor. Dios sabe aquella desesperación. Dios conoce aquella soledad profunda. Dios conoce aquella necesidad trágica. Dios sabe. Él no está dormido. Él está en control. Él sabe todas las cosas. Lo que nos toca a nosotros es ceder a la voluntad de Dios. Marta renegó. Le dio una excusa a Dios por el cual no querían quitar la piedra. Y dice en el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía, que si nosotros como hijos de Dios, hermano Orlando, nos agarráramos de esa manera el Señor, y a pesar de las dificultades, y a pesar de las necesidades y las tempestades de la vida, que pudiéramos con toda autoridad y confianza ir al Señor y decir, Señor, yo sé que está muerto, yo sé que ya apesta el dolor, ya duele el dolor, pero Señor, yo sabía que me ibas a contestar, Señor. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a Dios y le oramos y abrimos los ojos y decimos, yo sabía que no me iba a contestar Dios? Por eso ni oramos. Dice el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de ¿quién? Que está alrededor, para que crean que tú me has ¿qué? Oh, hermanos, a veces Dios permite cosas en nuestra vida para que los que están a nuestro alrededor
puedan saber que Dios está en su trono. A veces, querida hermana, hermano, Dios le va a dejar vacío su refrigerador un poco. A veces no va a tener para echar gasolina. A veces no va a tener para dar una comida entera. A veces van a tener que comer solo sopita. A veces van a tener que solo tomar agua y agua nomás, porque no hay quien más, no hay más. A veces van a haber tempestades, van a haber cosas difíciles, pero Dios lo quiere permitir para que los que están a su alrededor puedan creer que Dios vive. Hermano, sea rápido para eliminar esas tempestades que Dios manda a su vida. No sea rápido para tratar de omitir la voluntad de Dios. Hermano, si hay que pasar por dificultades, si hay que pasar por pruebas, acéptelas como la voluntad de Dios. Como Job dijo cuando la mujer se enojó y dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Dijo Job: ¿recibiremos del Señor solo lo bueno y no lo malo? ¿Cuántas veces no vimos nosotros la mano de Dios sobre nuestra vida? Que no teníamos cómo ni qué, pero ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios una y otra vez para suplir, usaba a alguien que llegara a la puerta y nos traía un mandado y nos llenaba la cocina, el piso de mandado, más de 300, 400. Y cuando nunca lo pedimos, nunca nos quejamos, nunca dijimos nada, pero Dios una y otra vez quiere que mostremos su gloria, a veces a través de dificultades. Pero ¿sabe lo que hace el cristiano típico? Hay un poquito de necesidad y abandonan a Dios. Overtime, más horas, no importa la iglesia, no importa dónde es ese trabajo. Vámonos, viejita, vámonos a Alaska a trabajar, porque ahí hay chamba ya. Y abandonan la buena voluntad de Dios para sus vidas, que Dios los tiene allí. Y así pasó con Abraham, que Dios lo mandó a Canaán y le dijo: quédate allí hasta que yo te diga dónde irte. Pero como llegó hambre, dijo: vamos a Egipto. Y se fue a Egipto, y ahí arrastró con su familia y acumuló pecado sobre sus vidas, porque no quiso dejar a Dios ser Dios en su vida. ¿Sabe lo que necesitamos hacer para ver lo imposible de Dios? Ceder. No mi voluntad, Señor, tu voluntad. En la oración modelo del Señor Jesucristo, Él dijo: Señor, que se haga tu voluntad, como es allá en el cielo, como en la tierra. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere que entendamos y que dejemos que Dios sea Dios. Salmo 143, rápidamente, por favor. Salmo 143. Tenemos un plan para todo, ¿verdad? Hasta plan B, plan C y todo, ¿verdad? Nunca ni le damos chance a Dios manifestarse. Tenemos todo fríamente calculado como el chapulín colorado, y nos jactamos de eso. Y hasta decimos con soberbia: no, a mí no me la van a hacer. No, hombre, va a haber. No. Y con una soberbia y con un orgullo, como aquella actriz dijo cuando maldijo a Dios. No voy a decir la película porque todos me imagino que la conocen. Que dijo: con toda mi vida hasta la muerte, pero esta tierra jamás me va a abandonar a mí. Esta tierra va a ser mi fortuna. Esta tierra nos va a levantar. Y en su proceso maldijo a Dios y se aferró de una tierra, de una propiedad. Y así hay muchos cristianos aquí que se aferran de lo que tiene. Esa casa, ese dinero en el banco, esa profesión, eso que hemos acumulado nosotros. Aunque Dios no esté con nosotros, no nos vamos a dejar caer. Vamos a seguir adelante. Y en esa soberbia, Dios dice: no resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Salmo 143 dice la palabra de Dios: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, he postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos.
Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tus misericordias, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de qué. Dice la Biblia aquí: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Que nos diera, Señor, ese corazón de no fijarnos en la piedra de imposibilidad, de no fijarnos en los días que han pasado, de no fijarnos en las cosas imposibles, pero que nos fijemos en la voluntad de Dios, lo que Dios es capaz de hacer. Santiago 4:15 dice la palabra de Dios. Santiago 4:15, por favor, vayan corriendo ahí. Santiago 4:15, por favor. Santiago 4:15. Dice la palabra de Dios en el versículo 14: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece, dice, por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es que, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Le es pecado. Hay cosas, míreme acá, que usted sabe que Dios quiere que usted haga. Le ha estado diciendo y diciendo a través de predicaciones, a través de circunstancias. Usted sabe claro lo que Dios le está pidiendo de usted. Dios le ha estado pidiendo que deje aquello, que abandone aquello, que no vaya en busca de aquello, que deje y rompa esa amistad, que quebrante esa relación. Dios le ha estado pidiendo que ahora se entregue y ahora se envuelva más y ahora tome esta decisión y ahora obedezca a Dios. Y usted está ahí luchando contra la voluntad de Dios. Señor, han pasado 4 días. Lleve ya. Busca a alguien más, Señor. Manda a alguien más. Exígele a alguien más. Porque lleve ya. Es muy tarde para mí. Pero le recuerdo, querido hermano, el que hace la voluntad de Dios, dice 1 de Juan 2, permanece para siempre. Para terminar, no solo tenemos que creer, no solo tenemos que ceder, pero tenemos que simple y sencillamente obedecer. Desatarle y dejarle ir, le dijo el Señor. Dios lo resucitó, pero ellos tenían que desatar, tenían que obedecer. Había ataduras que ellos habían puesto sobre Lázaro. Había ataduras que ellos habían amarrado. No fue el Señor que los amarró, fueron ellos. Y Dios dijo: yo voy a hacer el milagro, pero ustedes tienen que desatarlo. Tenía que haber una obediencia a la voluntad de Dios. Hay ataduras en nuestras vidas que tenemos que desatar para poder ver lo imposible que Dios quiere hacer. Vamos a tener que simple y sencillamente obedecer. Romanos 6, por favor. Ya voy en la recta final. Romanos 6, por favor. Romanos 6. Sí, a ver si podemos prender el aire un poquito, hermano, por favor, para circular el aire nomás un ratito. Romanos 6, por favor. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado,
vinisteis a ser siervos de qué, hermanos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor, ¿quién? Nuestro. Hay un plan, querido hermano, que Dios tiene para el creyente de obedecer, no a la carne como antes lo hacíamos, sino al Espíritu. Obedecer su ley, obedecer su mandato, obedecerle a Él. Dios ha diseñado el camino de fe en una manera de obediencia, y es la manera que Dios bendice a sus hijos, a través de la obediencia. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, dice la Biblia, para poder vencer contra el pecado que Jesús derrotó en la cruz. Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecernos a una vida espiritual. Fue Dios que le dijo a Saúl que él prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Dios le agrada la obediencia. Dios siempre ha buscado la obediencia desde el principio de la humanidad con Adán y Eva. Dice que ellos desobedecieron, por lo tanto Dios los tuvo que expulsar, sacar del Edén, simple y sencillamente por la desobediencia. Dios pudiera haberles dado la vida eterna ahí con Él, pero porque desobedecieron. Lo que es necesario hacer para ver lo imposible en nuestras vidas de parte de Dios es comenzar a obedecer. A obedecer habrá la puerta de la salvación. Hebreos 5:9 dice la palabra de Dios. Hebreos 5:9 dice lo siguiente. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo vino y murió. Por eso Él le dijo a Marta: aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué dijo eso? Porque Él era la resurrección. No hay nada, no hay una tumba, no hay una muerte, no hay un pecado que Dios no pueda alcanzar y perdonar y resucitar. Dios no es limitado por nada ni nadie. Lo que nos toca a nosotros hacer es obedecer. Obedecer el Evangelio. Dijo Cristo: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Crean en el Señor Jesucristo. Aquel persona que tendrá que ir al infierno no va a ser porque fue mala persona. No va a ser porque tenía más pecado que los demás. Va a ser porque no quiso creer en el Hijo de Dios para salvación. ¿Qué piedra está ahí enfrente de usted? ¿Qué tumba le ha encerrado a usted? Su matrimonio, sus hijos, su situación desesperante. Que usted piensa en esta mañana: es muy tarde. Dios nunca llega tarde. No importa la circunstancia, no importa su situación, no importa su pecado. Oh, pastor, pero si solo pudiera saber un poquito de lo que yo he hecho. Yo no merezco la vida, yo merezco el infierno. Es verdad, todos merecemos el infierno. Pero Cristo le amó a usted de tal manera que dio a su unigénito Hijo para que usted no tuviese que perderse, sino para que usted pudiera tener vida eterna. Aunque estuviera muerto, vivirá. Dice la Biblia que cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura en Cristo Jesús.
si tan solo puede creer. A la edad de 16 años de edad, yo creí y levanté mi mano en un servicio de la iglesia y dije: Señor, si tú me puedes salvar a mí, si tú puedes cambiar mi vida, yo quiero creer en ti. Y vine pasando, corriendo enfrente, le dije: Señor, yo no entiendo todo lo de la Biblia, no entiendo los versículos y todo lo que dijo el predicador, no entiendo los cantos que cantaron, ni los sé cantar, pero una cosa sí entiendo, es que soy pecador, y a menos que tú me salves, yo voy derechito al infierno. Y yo puse mi fe y esperanza en él. Lázaro le dijo: Señor, sal de ahí, Lázaro, sal. Yo creo que Dios le está diciendo a muchos de nosotros esta mañana: sal de ese hoyo de pecado, sal de aquella condición, sal de aquella miseria, sal de aquel dolor, sal de aquella vida perdida, sal. La resurrección ha venido a ti, Cristo Jesús. Pero tiene que creer, tiene que ceder y tiene que obedecer. Padre Santo, bendice la predicación de tu palabra.